Abordar un tema muy interesante, el tema de eficiencia energética, y nuestro invitado precisamente es un ingeniero especializado en el tema. Estamos hablando del ingeniero René José Portugal Escobar, es del país vecino de Bolivia. Muy bien, con el saludo a los padres por el día de mañana, por su día, le damos la bienvenida a usted que nos está escuchando, y si es papá, mil felicidades. Estamos seguros que nos va a acompañar en el programa para escuchar un poco acerca de eficiencia energética, es el tema que vamos a tratar el día de hoy. David Román, muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, profesor Saúl, y muy buenos días a nuestros oyentes en Radio Vilcanota, y este es su programa Hablemos de Ciencia con Avid. Efectivamente, para el día de hoy tenemos programado el tema de eficiencia energética. Como ya comentaba con el profesor Gluder, pues es un tema muy importante y necesario para poder concientizar mejor a la población sobre el uso eficiente de la energía, promover las energías renovables. Y pues de esto nos va a hablar el ingeniero René Portugal, que es nuestro invitado de hoy. Claro que estamos teniendo algunos problemas de conexión con nuestro invitado, que está en Bolivia, pero bueno, mientras solucionamos los problemas de comunicación, creo que podemos ir presentándolo. El ingeniero René Portugal es nacido en Oruro, Bolivia. Es ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, titulado de la Universidad Privada Boliviana. Tiene especialidad en energías renovables de la Universidad Mayor de San Simón, maestría en educación superior de la Universidad Autónoma del Beni, varios cursos con la empresa WEC de Brasil, justamente en temas de control, automatización, transformadores, generadores. Ha recibido capacitaciones en la Universidad de Georgetown, en Washington DC, Estados Unidos. Entre sus áreas de interés podemos mencionar que está obviamente la automatización, el control industrial, la generación eléctrica, transformadores de potencia, subestaciones, control automático, etcétera, etcétera. En cuanto a su experiencia laboral, podemos señalar que es docente universitario en la Universidad Privada Boliviana, también docente en la Universidad Simón I de Cochabamba, en Bolivia, y se ha desempeñado como consultor, ingeniero consultor para varias empresas, y también ha participado en varias conferencias a nivel nacional e internacional, y justamente en una de esas conferencias yo tuve el gusto de conocerlo en abril pasado en Bolivia. Muy bien, David Román, en efecto tenemos algún inconveniente con la comunicación desde Bolivia, pero sin embargo, a ver si corta usted la señal y vuelve a timbrar, yo voy a estar atento. Mientras tanto, vamos un poco revisando con nuestros oyentes qué es lo que significa eficiencia energética y cuál es la posibilidad que tiene, ¿no es cierto?, del país boliviano, el país peruano, nuestro país, para poder hablar e implementar los proyectos dentro de estos términos. Entonces, David Román González, salimos de línea, usted contacte con nuestro invitado y yo estoy al tanto para poder retornar con la comunicación. Listo, entonces cortamos por un momento la comunicación y nos volvemos a conectar en unos minutos. Si el señor René Portugal me está escuchando, estamos ya en el aire y quisiéramos iniciar con escuchando su saludo desde Bolivia. Señor René Portugal, si esto es así, lo estamos escuchando. Muy buenos días. Aquí en Perú, Bolivia todavía también es de día, a mañana. Un abrazo cordial. El gusto es mío, encantado de poder conectarme con un país hermano como el peruano, que hasta el momento no tuve la suerte de haber conocido. Tenemos muchos lazos en común, muchas similitudes culturales, y para mí es un honor haber conocido a Avid, en primer lugar, un personaje importante dentro de lo que es la ingeniería del Perú, un gran amigo, un gran colega, y me quedo muy feliz y muy contento de poder estar conectados en este momento con ustedes. ¿Cómo va el clima allá en Bolivia? Aquí el sol radiante en Sicuani y Cusco. Entendemos que así como en Cusco, en Sicuani, el cielo es azul, igualmente el mismo cielo comparte Bolivia, con el mismo color. Sí, esta mañana yo estaba en La Paz, estaba a menos 4 grados centígrados, 4 grados bajo cero, y llegué justamente hace unos 40 minutos. Llegué, vine a mi casa y me conecté. Actualmente estoy en Cochabamba, que es la ciudad central de Bolivia. Estoy a unos 19, 23 grados, entre 19 y 23 grados más o menos, todo, cielo totalmente despejado. Estamos con un clima agradable en este momento, pero hasta esta mañana estaba con un clima bastante frío.
Muy bien, bueno, hablando de clima y relacionado a este tema con la energía, precisamente hoy vamos a hablar de eficiencia energética. ¿Cómo debemos entender el término eficiencia energética? Usted que ha trabajado en este tema y que es experto, para poder un poco dar a entender a la población que nos escucha por la señal de radio en amplitud modulada y también por los canales de internet. Entonces empezamos con el tema a trabajarlo, ingeniero René Portugal. Perfecto. Eficiencia tiene tres ejes fundamentales, ¿no? Que vendría a ser la acción, la fuerza y la producción. Es la capacidad de poner estos tres pilares en equilibrio para conseguir un objetivo con la capacidad de recursos mínima. ¿Qué quiere decir? Yo puedo, por ejemplo, realizar un trabajo, ¿okay? Un trabajo, llámese una redacción de un artículo que yo vaya a leer. Esta redacción la puedo hacer de una forma eficiente, minimizando mis recursos y maximizando mi productividad, o de una forma eficaz, haciendo la redacción del artículo usando la mayor cantidad de recursos, sin embargo en un tiempo menor. Entonces eficiencia proviene de tres pilares, que es acción, fuerza y producción, de tal forma que podemos realizar la cantidad mínima de entradas, de inputs, para obtener un nivel dado de salidas, que llámese ganancias, objetivos cumplidos y productos, de forma óptima. Esto se aplica en casi todas las áreas del saber humano, del accionar humano en todo caso. Un médico, un profesor, un ingeniero, un economista puede implementar esta eficiencia en sus actividades, ingeniero. Eso es correcto, es aplicable en la física, por ejemplo, el rendimiento de un proceso, de un dispositivo en relación a la energía útil o energía invertida. En la economía, por ejemplo, ¿cuántos empleados tú vas a tener en tu empresa? ¿Qué capital vas a invertir? De forma que tus ganancias, tus salidas tengan un nivel óptimo, ganancias, objetivos cumplidos. En la administración de empresas la eficiencia es vital, es primordial. Y el tema en el que yo me desenvuelvo acá en mi país, que vendría a ser la eficiencia energética, tiene una relación directa con el consumo de energía eléctrica consumida en la industria para maximizar las utilidades. Eso me hace pensar, ingeniero, en, digamos, un aparato electrodoméstico que todos tenemos en casa. Necesariamente hay que tener idea clara de cómo podemos hacer eficiente el consumo de la energía eléctrica mientras satisfaga nuestras necesidades de poder informarnos, digamos, con un televisor, y no dejar prendido el televisor durante un tiempo en el que no estemos mirando. ¿Tiene algo que ver este hecho con el término eficiencia? El término eficiencia sí, directamente en el uso y en las cantidades, en las horas uso que tú vas a disponer de un dispositivo, por ejemplo, pero más que todo con el rendimiento y porcentaje de rendimiento. La eficiencia es directamente proporcional al rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Por ejemplo, hablando de los electrodomésticos que tienen motores de inducción, una licuadora, por ejemplo, de los años 60, no es tan eficiente como una licuadora, por ejemplo, fabricada en este año. ¿Por qué? Porque el consumo eléctrico que entra al motor de la licuadora se disipa en calor, se disipa en fuerza mecánica y tiene un sinfín de parámetros que se van disgregando a medida que el dispositivo va funcionando. El rendimiento últimamente ha ido aumentando, incrementándose en un porcentaje, disponiendo que la energía que ingresa a un dispositivo se traduce casi en su totalidad a trabajo. Un pequeño porcentaje se disipa en calor, un pequeño porcentaje se disipa en cargas adyacentes, etcétera, pero la mayor cantidad de energía eléctrica que entra en un dispositivo se produce trabajo. Ese es el concepto básico de lo que se llama eficiencia energética aplicada, por ejemplo, a motores eléctricos. Un ejemplo usual es ese, pero dentro de lo que es la industria, dentro de lo que es el campo industrial, yo me encargo de, por ejemplo, hacer las visitas a las plantas con las que trabajo
y ver el rendimiento que tienen los motores eléctricos y las potencias que están en la industria, analizar los procesos productivos de cada máquina, verificar las horas de trabajo día de cada máquina y medir, monitorear y presentar soluciones para que el consumo eléctrico en toda la industria disminuya de forma significativa. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente es mejor desechar el motor eléctrico que están usando, puede ser que funcione y trabaje, y cambiarlo por uno de alta eficiencia, por ejemplo. Al cambiar por ese motor de alta eficiencia, la persona está invirtiendo dinero. Sin embargo, a largo plazo, con el uso y con el ahorro energético que va a tener, ese motor que la industria cambió se va a pagar solo. Pongamos un margen, por ejemplo, de 2 a 3 años. Ese cálculo se hace de forma muy simple, muy sencilla, ¿no? A partir del tercer año, cuarto año, todos esos ahorros ya son ganancias para la empresa, ¿no? Es el concepto básico de eficiencia energética en la industria. Un ejemplo claro en motores eléctricos que básicamente es el 70% de la industria a nivel mundial. El 70% consumo energético en la industria son motores eléctricos. Lo que me da a entender que la frase, por decir, yo he escuchado muchas veces en personas ya de edad, digamos, en nuestros papás, en nuestras mamás, decir, hablando de motores, de una licuadora, esta licuadora, las antiguas son las mejores, son las más machas, dice, ¿no? Pero hablando en términos de lo que brinda, pero no en términos de ahorrar, ¿no es cierto?, economía, porque ustedes lo han manifestado muy bien. Efectivamente se disipa en calor mucha energía y es un consumo que no beneficia, ¿no es cierto?, al usuario. En todo caso, Eso es usted correcto. recomendaría que se cambien, hablando en casa, pues nos escuchan muchos padres de familia, muchas amas de casa, se cambien las antiguas licuadoras, por poner un ejemplo, por las que ahora salen en el mercado, que son más eficientes en términos de consumo energético. En caso de que, por ejemplo, volviendo al caso domiciliario, en caso de que se queme una licuadora, porque el consumo energético tampoco es tan grande en amperes, ¿no? Una licuadora tiene el consumo bajo de corriente. En caso de que se queme, lo ideal es no ir a hacer rebobinar el motor. Lo ideal sería invertir un poquito más y comprar una licuadora nueva, por ejemplo, para que a futuro esta licuadora se pague y a partir del tercer, cuarto año, dependiendo de cuál es el costo de kilowatt hora, por ejemplo, en el Perú, ya el ahorro energético vaya siendo ganancia para la familia. No es un ejemplo básico donde posiblemente el ahorro no va a ser tan fuerte como en la industria, ¿no? Pero es una aplicabilidad que se da en el campo domiciliario. Muy bien, ahora nos remitimos a un ámbito industrial. Vamos a imaginar, ingeniero René Portugal, que estamos cerca de una central hidroeléctrica que produce energía y que para eso también se invierte energía, obviamente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros que nos permiten calcular la eficiencia energética en la producción de la misma energía? Perdón, se ha cortado la última parte, no le alcancé a escuchar, no sé si me podrías repetir. Por supuesto, con todo gusto. Hablamos de una central de generación eléctrica, una hidroeléctrica. ¿Ya? Usted, ¿no es cierto?, imaginamos que ha revisado profundamente estos temas. El producir energía también requiere de un gasto energético, ¿no es cierto? En todo caso, la pregunta es, para salir económicamente ganando, ¿cuánto de eficiencia se le puede aplicar al proceso de producción de la propia energía? Correcto, esto depende del tipo de generador que se va a usar y el tipo de turbina que vaya a tener la central hidroeléctrica, ¿no? Por ejemplo, una central hidroeléctrica, termoeléctrica o una eólica tienen un límite de eficiencia. Por ejemplo, el límite de eficiencia de las centrales eólicas es del 59%, que quiere decir que del 100% de viento que va llegando al émolo de la turbina eólica, solamente el 59% se convierte en energía eléctrica, ¿no?
Acá en Bolivia tenemos en la parte de la zona de Charaña, Oruro, que está cerca a Perú, y en Potosí, centrales piloto de energía eólica que está trabajando con la marca BEC que yo trabajo. Entonces, por ese lado yo le podría dar el dato de la eficiencia energética en turbinas eólicas, ¿no? Que es máximo hasta el 59%. Obviamente no se va a llegar todo el tiempo a este rango. ¿Por qué? Porque el viento va fluctuando sus velocidades conforme va pasando el tiempo. Similar caso pasa con las centrales hidroeléctricas, ¿no? La eficiencia del generador y de la turbina van afectando a la energía incidente dentro de la turbina, qué porcentaje se convierte en electricidad. Esto depende de muchos aspectos, el tipo de turbina, por ejemplo, si es turbina Pelton, turbina Banky, el tipo de generador. ¿Qué tipo de generador es? Generalmente en las centrales hidroeléctricas los generadores son brushless, ¿no? Sin escobillas. Entonces tiene su forma constructiva, cuántos polos tiene el generador, dependiendo de cuántos polos y qué tipo de generador es, dependiendo del tipo de turbina que va acoplado al generador. La central hidroeléctrica tiene una eficiencia, un porcentaje de eficiencia, que también va a afectar obviamente al caudal que tenga la central, al caudal incidente, que muchas veces no es constante, tiene ciertas fluctuaciones porque nosotros dependemos del entorno, en este caso del agua, del clima. En el caso de las turbinas eólicas, del aire y de la calidad de aire. No quiere decir que mientras más fuerte sea el aire mejor, tiene que tener un cierto rango de metros por segundo que tenga que incidir en la turbina eólica para que de esta forma pueda generar electricidad. Entonces son varios aspectos que se analizan dentro de la eficiencia, ¿no? Que van cambiando el porcentaje de eficiencia de las centrales hidroeléctricas. Muy bien, ingeniero. Nos vamos hasta Alemania. Ahí escuchamos la participación de nuestro compañero de trabajo. David Romano, estamos escuchando. Muchas gracias por el pase, profesor Saúl. Y bueno, vemos todo lo interesante que nos viene contando el ingeniero René Portugal acerca de la eficiencia energética. Entonces yo quería hacerle una consulta, ¿no? Justamente ahora que nos comenta de la eficiencia energética para los generadores eólicos y las centrales hidroeléctricas, que si bien es cierto, depende mucho de diferentes parámetros, como el ingeniero lo indicaba, el caudal, el modelo de la turbina, los generadores, y también podríamos hablar de la eficiencia cuando son centrales en base a paneles solares, ¿no? Los paneles solares tienen una eficiencia, si no me equivoco, y si es así, el ingeniero René Portugal me puede corregir, estaban antiguamente en 27%, subieron a 28% y ahora tenemos hasta de 30%. También hay las centrales nucleares, y dentro del conocimiento que usted, ingeniero, tiene, nos podría recomendar, si bien es cierto, no con exactitud, pero de acuerdo a la experiencia, digamos, de todas maneras, ¿cuál de este tipo de centrales sería la más eficiente, digamos, también desde el punto de vista de energías renovables? Y como segundo comentario que me gustaría que nos comente a mí y a todos nuestros oyentes, pues cómo viene realizando la eficiencia energética, cómo se viene desarrollando el estudio de eficiencia energética ahí en nuestro vecino país de Bolivia. Un gusto, Adir, escucharte. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, desde mi punto de vista, cada tipo de energía renovable tiene sus pros y contras. A mí particularmente, yo estuve hace 2 años y medio en El Salvador y tuve la oportunidad de visitar una planta de energía geotérmica, ¿no? Donde la eficiencia del vapor es bastante alta, mucho más alta que la del agua. Me llamó mucho la atención el tipo de generación que hay ahí y la eficiencia que logran tener, por ejemplo, en la planta geotérmica de El Salvador, que se llama la GEO. Esa planta tiene alrededor de 27 pozos donde ellos van extrayendo el vapor del agua en capas terrestres inferiores, y con la presión del vapor van generando energía eléctrica
ese vapor se vuelve a reinyectar en la tierra para poder mantener el pozo con agua de forma constante. Yo creo que es una de las energías más limpias, la energía geotérmica, particularmente acá en Bolivia, en la zona del Salar de Uyuni, en la Laguna Colorada, se está presentando ya el proyecto que me imagino que hasta el 2015 se va a tener una planta piloto en energía geotérmica cerca de Laguna Colorada por los estudios geológicos que se han hecho en esa zona. Es una de las energías más limpias y más óptimas porque el vapor tiene mayor presión que el agua y también es reinyectable, ¿no? Sin embargo, es cara, ¿no? La inversión es fuerte en ese tipo de energía. Hablando de eficiencia, tenemos que ver no solamente el rendimiento que tengamos en el generador, sino la parte económica es bastante interesante e importante. La energía solar acá en Bolivia está implementada por la cooperación belga y una ONG que se llama Energética. Tiene implementado varios paneles solares bastante económicos, donde la relación de eficiencia, que si bien tú mencionas está cerca al 30%, dependiendo del tipo de panel solar y la tecnología que tenga el panel solar, se puede maximizar esta eficiencia con un seguidor solar, por ejemplo, o con lentes de Fresnel, y de esta forma tú puedes maximizar también el porcentaje de eficiencia que tenga el panel. Es una energía bastante interesante, bastante importante, pero actualmente también respecto a la potencia que te va dando el panel solar también es caro. Comparando, por ejemplo, un megavatio o 500 kilovatios de energía geotérmica, energía solar, energía hidroeléctrica, la más económica, según los comentarios que yo pude rescatar, porque obviamente no te dan los parámetros exactos de inversión acá las empresas, como la transportadora de electricidad TDE o la Empresa Nacional de Distribución Eléctrica Bolivia, ENDE. El mayor porcentaje de energía acá en nuestra matriz energética boliviana es la energía hidroeléctrica por el tema costo económico de inversión. Estamos hablando cerca del 65-70%. El 30% 25 a 30% son termoeléctricas y cerca al 2%, 3% son otros tipos de energía, llámese eólica, solar, etcétera. Pero en países como los nuestros, ustedes tienen un país un poco más pujante que el mío, porque los indicadores económicos están creciendo de forma más exponencial en el Perú, según lo que yo pude conversar con varios colegas peruanos. Pero en países en vías de desarrollo como Bolivia es importante también el tema económico de inversión, ¿no? Para poder invertir en tipos de energía. Actualmente el tema de los estudios de eficiencia energética que tú preguntas están orientados a ONGs, a trabajos con ONGs, ya como el ejemplo que te mencioné, Energética, que trabaja con la Universidad Privada Boliviana para poder maximizar el porcentaje de eficiencia de los paneles solares. Hace 2 años se escribió un artículo, un colega de la universidad, sobre la maximización de paneles solares con lentes de Fresnel y seguidores solares, económicos obviamente, para viviendas donde las líneas de distribución eléctrica no llegan. Entonces, lamentablemente la investigación no está a niveles de Europa o a niveles de Norteamérica, pero se está haciendo un trabajo, se está intentando hacer un trabajo importante dentro de las ramas de desarrollo de esencialmente la energía fotovoltaica. David. Sí, muchas gracias René por toda la amplia explicación que nos has brindado, y efectivamente, ¿no? Creo que es necesario entrar a realizar este tipo de investigaciones con respecto a la eficiencia energética y poder determinar el tipo de energía que podemos producir de acuerdo a los recursos que cada región tiene, ¿no? El ingeniero René Portugal nos comentaba justo sobre la energía geotérmica, que tiene mucha eficiencia y una de las energías más limpias,
pero que en su contra está el alto precio que correría la instalación de una de estas centrales de electricidad, ¿no? Entonces, creo que el ingeniero René Portugal, no sé si nos podría brindar un poco más detalle al respecto, digamos, qué factores necesitamos tomar en cuenta para saber dónde poder instalar una central geotérmica. Tuve la oportunidad de conversar con un geólogo, hice una especialidad en energías renovables hace un año atrás, y el geólogo compañero mío de curso es la persona encargada de hacer la planta piloto en Laguna Colorada. Inicialmente lo que se hace es un análisis por imágenes satelitales de las áreas geológicas que tengan más probabilidad de tener bolsas de vapor o bolsas de agua caliente dentro de la Tierra, ¿no? Entonces, una vez que se hace primero este análisis por análisis de imágenes satelitales, se procede a hacer la visita a la zona. Generalmente, donde hay bolsones de agua o de vapor caliente, generalmente existen lagunas cercanas. Es lo que me mencionó este geólogo, ¿no? El estudio que se hace posterior a esta investigación es hacer perforaciones profundas, perforaciones piloto. Estas perforaciones piloto se van realizando en distintos puntos para determinar dónde existe mayor posibilidad de encontrar bolsas de vapor o corrientes de agua que generen bolsas de vapor a gran presión, ¿no? Necesitas una presión bastante importante para poder invertir en este tipo de energía. Entonces, una vez que se va seleccionando y se va rastreando cuál va a ser la ubicación mejor, ahí se empieza a crear la planta piloto. ¿Para qué la planta piloto? Para determinar si es factible hacer una planta hidroeléctrica con objetivos ya de distribución eléctrica, no de distribución eléctrica, no plantas pilotos de pruebas. Entonces ese es el procedimiento que este geólogo me señaló. Investigando en internet pude ver que varias universidades de Europa están trabajando con lo que tú trabajas, David, ¿no? Que es el procesamiento digital de imágenes satelitales, para hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de las zonas donde puede existir, ¿sí? Puede existir un alto porcentaje de posibilidades y probabilidades de que pueda existir ahí bolsones de agua y vapor a alta presión. Entonces, eso es una rama de la investigación bastante importante para poder determinar los puntos para su posterior análisis, ¿no? Ese es el procedimiento que se sigue básicamente para poder determinar en qué puntos una persona puede hacer una planta piloto de energía geotérmica. Ingeniero, a ver si me lo permites, aquí en Cusco, en Sicuani, específicamente en la provincia de Canchis, hay un proyecto que pretende construirse finalmente un dique para poder aprovechar el almacenamiento de agua en cantidades de modo que se pueda producir energía eléctrica a partir del agua. Estamos hablando de una central hidroeléctrica. En este caso, usted ha manifestado que en Bolivia, por los costos, hay un gran porcentaje de producción de energía eléctrica en relación a las otras alternativas. Este tipo de energía eléctrica seguramente tiene algunas consideraciones, hablando de geología, por ejemplo, y hablando de economía, para que las autoridades tomen una decisión si realmente es conveniente, ¿no?, levantar un dique, cerrar el lecho de un río y generar ahí un depósito de agua de modo que podamos producir esta energía. ¿Cuáles serían las contraindicaciones en todo caso, o lo que habría que evitar en este tipo de proyectos, ingeniero René Portugal? Es importante este punto que toque usted. Muchas gracias por la pregunta. Por ejemplo, un tema social es importante acá en mi país. El tema social es fuerte. Por ejemplo, acá en Bolivia
tenemos varios puntos donde es posible hacer centrales hidroeléctricas, pero el entorno social, las comunidades sociales que viven ahí, se oponen a esto. ¿Sí? ¿Por qué se oponen? Porque supone un cambio geográfico, ¿sí?, para poder implementar los diques y las turbinas al caudal y al cauce del río que tiene de forma natural. Obviamente posiblemente se tenga que cambiar el cauce o se tenga que trasladar a las personas que vivían en esa zona por muchos años a otras zonas, porque al hacer un dique, el nivel del agua obviamente va a subir y donde habían casitas, habían personas que vivían, ya no van a poder vivir ahí. Entonces, ese aspecto es muy importante. Otro aspecto es el tema ecológico. Si bien son energías renovables, de energía hidroeléctrica, por ejemplo, al momento de construir un dique, estás afectando al ecosistema de forma directa. ¿Por qué? El tema de los animales que viven en la zona, al momento de que vaya subiendo el nivel del agua, ya no van a poder vivir ahí, entonces van a tener que trasladarse de forma natural, ¿sí? Los peces y los animales acuáticos del río, por ejemplo, también van a tener que tener un cambio en su vida. Entonces, el aspecto ecológico y las corrientes ecológicas, llámese ecologistas o grupos sociales que trabajan en pro de los animales, de los medio ambiente, se oponen muchas veces a este tipo de construcciones por el hecho de afectar la zona de forma directa y el ecosistema, ¿no? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, muy aparte de la economía, muy aparte de la eficiencia, de qué potencia máxima tú puedes generar, etcétera, el tema social y el tema ecológico también son importantes para poder analizar acá. Muy bien, interesante lo que usted manifiesta, ingeniero René Portugal. En realidad son aspectos que a veces no se toman en cuenta por las autoridades y las empresas. Definitivamente solamente piensan en la rentabilidad del negocio, ¿no? Ponemos una hidroeléctrica, vamos a ganar tanto, invertimos tanto y en tantos años vamos a recuperar y vamos a seguir ganando durante mucho tiempo más. También hay que pensar pues en las especies, ¿no?, y en la ecología y obviamente en los grupos humanos que son afectados. Sin embargo, hablando como sociedad, como país, digamos, Bolivia o Perú, que tiene mucha demanda energética, ¿es más viable este tipo de producción de energía eléctrica o hay otras alternativas que le costarían menos? Por ejemplo, me parece que está de moda la fabricación, la instalación de centrales de energía eólica. En el Perú ya hay también el término de energía solar. ¿Cuál convendría en todo caso, ingeniero, desde su punto de vista? Mucho depende de la situación geográfica y económica del país, ¿no? Dentro de lo que es el mapa solar sudamericano, Perú tiene una excelente capacidad de poder explotar este tipo de energía, ¿no?, que es la energía solar. La parte norte de La Paz, especialmente, parte de Cochabamba, tiene un mapa solar bastante interesante. Dentro de los mapas eólicos, actualmente en Bolivia, las zonas de producción eólica son la parte sur de Cochabamba, la parte norte de Potosí y Oruro, donde es posible poder explotar este tipo de energía, ¿no? Es importante saber dónde tú puedes poner centrales solares, centrales eólicas, por ejemplo. A manera de comentario, hace 3 semanas yo participé como invitado en el Congreso Internacional de Petróleo y Gas de Bolivia, organizado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y el ministro de Hidrocarburos y Energía comenta lo siguiente, que hasta 2025 mi país, debido a que tiene varias reservas de gas, por ejemplo, es una situación actual de Bolivia, tiene varias reservas de gas, la matriz energética va a cambiar en mi país. Actualmente la matriz energética es de 65% hidroeléctricas, un 30% geotérmica, 5% otro tipo de energías. Se va a invertir esto.
hasta 2025 el 70% va a ser energía termoeléctrica, 30% más o menos va a ser la energía hidroeléctrica, y las otras energías se van a mantener según lo que yo pude ver, ¿no? Obviamente con el crecimiento económico, poblacional, etcétera, este tipo de energías tendría que tender a crecer, por eso es la tendencia a futuro. Sin embargo, debido a los recursos naturales de hidrocarburos que tiene mi país, es más factible y más barato y más económico para el país invertir en centrales termoeléctricas que trabajen a gas natural, y no invertir, por ejemplo, en los otros tipos de energía renovable, por ejemplo, eólica, solar, etcétera, porque son energías más caras, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que tiene Bolivia para poder cambiar su matriz energética futura. Actualmente yo no sé mucho, no tengo muchos datos de cómo es la matriz energética de Perú, pero tal vez David nos pueda comentar al respecto, ¿no? Mucho depende esto del tipo de recursos que dispone un país. Es básico y es clave, ¿no? Saber qué tipo de recursos tú tienes. Puedes tener mucho interés de implementar energía eólica, pero no tienes puntos estratégicos donde tú puedas tener una calidad de viento óptima a lo largo del año, no solamente, por ejemplo, en invierno y en verano, sino en invierno, verano, primavera y otoño. Tiene que ser un mapa de viento constante durante los 365 de años, si fuera posible. Bien, y bueno, hablando con respecto de Perú, pues no tengo los datos así fijos, específicos, pero claro, en Perú también predomina más la hidroeléctrica en estos momentos, y obviamente hay un crecimiento también por las termoeléctricas debido a que, bueno, Perú también está teniendo reservas de gas y va a haber un incremento, ¿no? Ahora, no tengo conocimiento de cuáles son las proyecciones, pero me imagino que va a ir en ese sentido. Aparte también está creciendo lo que es la energía solar, ¿no? Ha habido ya últimamente inauguración de hasta 4 plantas, tanto en Tacna y Arequipa. Entonces, claro, no son plantas grandes, son plantas de 22 o de 40 megavatios, entonces, pero ya hay un interés y un crecimiento en ese sentido también. Entonces, eso es lo que podría comentar con respecto a la energía en Perú. Y bueno, ya estamos casi llegando al final del programa, y pues quería agradecerte una vez más, René, por tu disponibilidad para poder participar dentro del programa y poder compartir con nuestros oyentes toda tu experiencia respecto al tema que se ha tratado hoy día. Esperemos que podamos contar contigo también para próximos programas, que sea profundizar el tema o tocar muchos otros temas que son muy importantes para nuestra sociedad. Y pues felicitarlos a ustedes en Bolivia por esta planta piloto de una central geotérmica que es muy importante. Espero que nosotros en Perú también en algún momento tengamos planeado poder hacer una de este tipo de plantas para el beneficio de nuestro país. Nuevamente muchas gracias, René, y en la parte final, los comentarios finales del profesor Saúl. Muchas gracias. Yo me sumo al agradecimiento a su persona y en especial al ingeniero René Portugal por el tiempo y por acompañarnos en el programa del día de hoy. Los sábados a las 9, minutos después de las 9, estamos reunidos acá con Avid para compartir con muchos amigos, como usted en esta ocasión, temas que muchas radios pues pasan por alto porque al parecer no tiene mucho interés en la población en general, pero sin embargo nosotros hacemos el esfuerzo para que la gente se entere, ¿no es cierto?, de estos términos. Y qué interesante que usted manifieste los factores, las características de la producción de uno u otro tipo de energía y la tecnología que se dispone. Y hoy que hablamos de ciencia o de eficiencia energética, creo que también hay que tener en cuenta muchos aspectos en relación a eso. Ingeniero René Portugal, muy agradecido. Desde Sihuán y Cusco, Perú, le decimos, y le quedamos reconocidos, y le decimos muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, David, por la invitación. Con gusto, el momento que ustedes requieran mi participación a futuro, cuentan conmigo para lo que ustedes requieran y necesiten. Yo acá en Cochabamba siempre, a ustedes los recibiré con los brazos abiertos para cualquier
eventualidad que ustedes requieran, cualquier información, cualquier duda tal vez que yo en la medida de mis posibilidades les pueda colaborar. Agradecerte, David, por la invitación nuevamente y espero estar con ustedes conectados en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, preguntarles si allá en Bolivia también el día de mañana celebran el Día del Padre. No, acá en Bolivia el Día del Padre es el 19 de marzo. El 19 de marzo es Día del Padre acá. Bueno, le compartimos entonces, nosotros acá el día de mañana estamos chochos, pues saludando a nuestros papás y también recibiendo el saludo, ¿no?, de nuestros pequeños en casa, en caso lo haya. Igualmente, un abrazo entonces, señor René Portugal, ingeniero, hasta otra ocasión. Muy buenos días y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, muchas felicidades a los padres peruanos que el día de mañana van a estar festejando con sus hijos, con sus familiares. Muchas felicidades y gracias nuevamente, profesor, por la invitación y que sea esta otra oportunidad. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Gracias a ti, René. Muy bien, David, entonces un abrazo. Aprovecho la ocasión para saludar a tu señor padre y a los papás de familia, ¿no?, de la familia acá en Sicuani, en el Perú, y por supuesto también a nuestros oyentes, padres de familia, y a los hijos, motivarlos a que mañana tempranito se levanten, no sé, quizá prepararle el desayuno a papá temprano y sorprenderle, ¿no?, con alguna característica amorosa particular de los hijos, que eso encanta a los papás. Saludos para tu señor padre, David, y por supuesto también para quienes nos escuchan. Será el próximo sábado nuestro reencuentro. Efectivamente, profesor Saúl, un saludo a todos los padres canchinos allá en nuestra tierra y pues obviamente un saludo muy especial para mi señor padre, el profesor Gregorio Román Caballero, que bueno, no estaré con él disfrutando el día de mañana, pero él sabe que cuando nos encontremos en vacaciones pues podremos festejar el doble. Te quiero, papá, un saludo muy afectuoso desde acá, desde Alemania, y que lo pases bonito mañana. Otro saludo también para usted, profesor Saúl, y bueno, en general para todos los padres canchinos. Hasta el próximo sábado, muy buenos días. Muchas gracias, y reiteramos el saludo a usted, señor padre de familia que nos está escuchando. Aquí terminamos el programa Hablemos de Ciencia con David y nos vamos a despedir hasta el próximo sábado. Dios los bendiga. Mañana nos encontramos con muchos en Rachi, en este festival folclórico que reúne a mucho talento artístico y por supuesto revalorando lo cultural de nuestra población. Amigos, hasta el próximo sábado, Dios mediante. Muchas gracias, permiso.